Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado. Padre, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por darnos la oportunidad de congregarnos todos los días desde el Centro de Restauración Internacional CRI aquí en Bogotá, en Colombia, permitirnos ser de bendición también para otros ministerios, para otras congregaciones en Colombia y en otros países. Bendito sea tu nombre, Señor. Coloco esta conferencia en tus manos, la conferencia número 6 sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Y pido, bendito Espíritu Santo, que me dé la gracia, la sabiduría para poder explicar, enseñar. Bendito sea tu nombre. Coloco a tus hijos ante tu presencia que quieren conocerte a través de tu palabra, comprender, aprender, prepararse para cada día servirte mejor. Y también oro para que los testigos de Jehová que escuchen estas enseñanzas sean iluminados por ti, bendito Señor. Te lo pido que hagas ese milagro de quitar la ceguera espiritual, la venda espiritual que Satanás coloca para que una persona no le resplandezca la luz
sana doctrina, el verdadero evangelio, la luz de Cristo. Pido, Dios mío, para que libertes a muchos testigos de Jehová de esta doctrina anticristiana y diabólica, como lo dice tu palabra, porque dice que doctrina de hombres es doctrina de demonios. Gracias, Señor, tu palabra dice, tú lo dijiste, Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar ya a analizar doctrinas, o sea, enseñanzas de los testigos de Jehová. ¿Qué piensan ellos de la Biblia? Aquí tengo una Biblia de ellos. Los que están aquí en vivo y en directo están observando que estoy mostrando la Biblia de ellos, que es, la llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Entonces, ustedes saben que ellos tienen su propia imprenta, tienen su propia traducción de la Biblia y han hecho acomodaciones a ciertas palabras para hacerle hablar a la Biblia algo diferente a lo que realmente Dios dijo. O sea, es una Biblia con alteraciones para que lo aprendan. Repito, se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Cuando tú abres esas primeras hojitas, en algún lugar vas a encontrar que está claro que son publicaciones de la Watchtower. ¿Qué sucede? Está en Nueva York, porque recuerden que esta secta es fundada en los Estados Unidos. Ya les hablé quién fue su fundador, luego quién lo sucedió y el tercero, que fue el que estudiamos anoche. Hoy vamos a hablar entonces de ciertas doctrinas que ellos enseñan. Hablando de la Biblia, los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, ellos lo dicen. Pero para comprender su sentido correcto, hay que interpretarla a través de los escritos de Russell. ¿Se acuerdan? El fundador y el que lo sucedió después de él muerto, que fue el juez Rutherford. Entonces, en la práctica, realmente los testigos de Jehová sustituyen las escrituras. Es muy importante eso. Entonces, para poder interpretar la Biblia, a ellos se les enseñó que se debe entender según lo que sus fundadores hayan explicado sobre la Biblia. Miren la Biblia, la leen con la lente de los fundadores, de Carlos Russell y de Rutherford. Y ahí es donde empieza el veneno, donde entra el veneno doctrinal. Porque no se estudia la palabra del Señor de manera objetiva. Que realmente Dios me pueda decir a través de la Biblia, que es su palabra revelada, lo que Dios me quiera decir, me guste o no me guste, sino que yo ya empiezo a leer la Biblia queriendo entender lo que quiero entender. Eso pasa con todas las sectas. Así es que, en la práctica, realmente sustituyen la verdadera interpretación de la Biblia. Además, tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que ya les dije, que difiere de las demás Biblias de manera muy conveniente para ciertos puntos doctrinales, que más adelante les enseñaré cómo cambian ciertas letras, ciertas palabras, para torcer el sentido de lo que el Señor nos enseña. Con respecto a los varios tomos de los estudios de las Escrituras, Russell dijo, son prácticamente la Biblia misma. Mire qué terrible. ¿Se acuerdan del fundador Carlos Russell? Que escribió varios tomos explicando sobre la Biblia.
Pues este señor dijo la tremenda blasfemia cuando dijo, esos estudios de las escrituras que yo he hecho y los compilé en tomos son prácticamente la Biblia misma. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, cuando un testigo de Jehová lo llevan a estudiar, no estudia teología pura, no señores. Ellos cogen la Biblia y primero estudian qué dijo su fundador, cómo se deben interpretar ciertos textos. Por ejemplo, él detestaba que se creyera en el infierno. Él no creía que un Dios de amor haya creado un infierno y la gente vaya a ser lanzada allá. Como él no lo creía, eso le pasa a los adventistas también. Esa enseñanza le gustó a Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, le gustó porque un día fue a la secta de los adventistas del séptimo día, que ellos enseñan también eso, que el infierno no existe, que eso es mentira. Entonces a él le gustó eso porque eso iba mucho con su idea. Entonces, ¿qué hace él? Tuerce las escrituras y hace que sus discípulos, a los que inició llamándolos los estudiantes de las escrituras, crean lo que él cree, que infierno no hay. Entonces echan al piso cuando Jesús nuestro Señor habló claramente sobre el infierno. Entonces, si ven, ellos dicen que creen en Jesús y ellos dicen que la Biblia sí es la palabra del Señor y de todo. Pero mentira, sus doctrinas contradicen lo que Jesús dice. Contradicen lo que la palabra del Señor dice. Así es que ellos analizan según lo que Russell y luego Rutherford quiso enseñarles a interpretar la Biblia, mal interpretada, por supuesto, al punto de que Russell dijo, mis escritos son prácticamente la misma, la Biblia misma. Advirtió el peligro de leer la Biblia sola sin la orientación de sus escritos. Terrible. ¿Ah? O sea, es peligroso que lean la Biblia sin leer primero lo que yo escribí. Mire cómo es el diablo. Cómo engañó a este joven, que en esa época Russell era un joven. ¿Cómo lo engañó? Le hizo creer que él la interpretó correctamente. Entonces, prohibido leerla solita. No, no, no. Lee mis escritos para que cuando leas la Biblia ya va premeditada la persona en su mente para entender. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con la Iglesia Católica. Los sacerdotes desde los púlpitos dicen, en la misa dicen, que María no tuvo más hijos que Jesús. Como la Biblia habla de los hijos que tuvo María con José, da los nombres de los varones que fueron 4 y dice que hubo mujeres también. Entonces el sacerdote desde la misa le dice a los católicos que ellos eran hermanos pero en la fe, que María no tuvo hijos, que ella fue virgen y siempre virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Algo anticientífico, por cierto. Y la Biblia es clarísima en decir que eran hijos de la relación conyugal de ella con José, que nacieron obviamente después de que Jesús nació, que él sí fue directamente engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya un católico va y lee el texto, ya el católico ya está, lo han preparado psicológicamente para entenderlo así. Y tú le dices al católico, mira, María tuvo hijos, el texto lo dice. Y el católico dice, sí, yo sé cuál texto es, pero no eran hijos de María, eso no es así. Ahí Dios hablaba, era de hermanos en Cristo. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, si ve lo que hacen las sectas, le lavan el cerebro a la persona, le tuercen las escrituras, le hacen que crean lo que su líder religioso cree y ya. Por eso, para que una persona realmente pueda ver la Biblia, conocer realmente a Dios, la persona tiene que convertirse al Señor y estar dispuesta a reaprender, a entender que va a entender cosas diferentes a como las había entendido antes. Y muchos no se convierten al Señor por el miedo de encontrar en la Biblia que estaban muy equivocados. Entonces, por eso cuando una persona nace de nuevo, deja el orgullo a un lado
está dispuesto a reaprender, está dispuesto a ir a las Escrituras y decir cómo entendí de mal, cómo creía cosas antibíblicas, perdóname Dios y voy a corregirme. Por eso muchos no se convierten, porque les da orgullo y temor de encontrarse que estaban muy equivocados. Entonces es muy importante que una persona decida entregar su vida a Cristo y diga, Dios, aquí estoy, definitivamente no sé nada, y empiezo una nueva vida, nazco de nuevo, enséñame Dios. Ahí el Espíritu Santo le abre el entendimiento y le deja conocer la sana doctrina, que es lo que realmente la palabra del Señor lo diga. Así es de que este terrible fundador de los Testigos de Jehová, Carl Russell, dijo, peligroso ir a leer la Biblia sin antes haber estudiado mis escritos. Recuerden que él dijo, mis escritos son como la misma Biblia. El que lo hiciera, o sea, ir a leer la Biblia antes de estudiar los estudios de él, aún después de estar familiarizado con los estudios de las Escrituras al cabo de 2 años, volvería a la oscuridad. ¿Escucharon eso, mis preciosos? Dicho por este falso profeta. ¿Ah? O sea, que si una persona llega a leer la Biblia sin haber profundizado muy bien en los estudios de él, volverá a la oscuridad. Oiga, qué herejía, qué herejía. Si cuando una persona lee la Biblia con un corazón sincero de querer entender lo que los textos realmente quieren decir y de querer conocer a Dios, lo que hace Dios es sacarlo de la ignorancia al conocimiento, de la locura del mundo a la cordura con Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Claro que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pues por favor. Entonces este señor, para poder manipular a sus primeros seguidores, los atemorizaba que si leían la Biblia, sin haber estudiado muy bien sus estudios, volverían a la oscuridad. Decía que en cambio, al que no leyera la Biblia, pero sí leía sus escritos, le alumbrará la luz. Entonces, que esto quede clarísimo, porque un testigo de Jehová no sabe de dónde vienen sus enseñanzas. El testigo de Jehová escucha que uno dice que es doctrina de demonios, y por supuesto, yo fuera testigo de Jehová, con el lavado de cerebro que me pegaron, me da mal genio. ¿Cómo que doctrina de demonios? A mí me respeta, porque el testigo de Jehová fue ingenuo, lo engañaron, y su fundador, mire cómo empezó a manipular a sus primeros seguidores. Y ya después de que tiene unos seguidores bien enceguecidos, manipulados, y como eso es un espíritu de mentira, doctrina de demonios, quiero que presten mucha atención, por favor. Yo ya lo he explicado en otras conferencias, pero lo repito ahorita, miren. Doctrina de hombres es doctrina de demonios, o sea, enseñanza de hombres es enseñanza de demonios. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Que cuando ese hombre, ese ser humano, enseña, estamos hablando de teología, estamos hablando de Dios, ¿no? A ese tipo de doctrina, porque alguien dirá doctrina, o sea que si el profesor de matemáticas enseña es una enseñanza, ¿no? Doctrina es enseñanza, es doctrina de demonios. No, se refiere a las enseñanzas que tiene que ver con Dios, que viene un hombre y da sus propias conclusiones de la Biblia, sus propios razonamientos, se sale de lo que realmente Dios quiso decir. A eso se refiere doctrina de hombres, eso es doctrina de demonios, porque obvio, contradice lo que Dios quiso decir, lo tuerce. ¿Están escuchando? ¿Se acuerdan que allá en el huerto Dios le dio una palabra a Adán y a Eva? ¿Se acuerdan? Pero cuando la serpiente, que era el diablo, habla con Eva, le dice, con que Dios dijo esto, ¿qué hizo el diablo? Torció, malinterpretó la palabra que Dios les había dado a ellos con la misma palabra de Dios, malinterpretada, torcida, engañó a Eva. Y luego vino la maldición. Mire cómo trabaja Satanás. Coge la palabra de Dios, la estudia bien y la tuerce. Entonces analicen. Si la Biblia dice que son doctrina de demonios,
Alguien dirá, pero si es un hombre el que está enseñando eso. Claro, lo que quiere decir la Biblia es que es un demonio el que tomó a esa persona, le hizo malinterpretar la Biblia, la persona le dio lugar al diablo y por eso enseña mentiras y muere por sus mentiras. ¿Por qué? Porque está endemoniado. Entonces, cuando una persona se siente a escuchar una doctrina de la Biblia que niega lo que dice Jesús, niega lo que dice el Espíritu Santo, contradice, manipula, tergiversa, está un demonio hablando a través de esa persona. Por eso es que cuando tú le vas a predicar a una persona que está en una secta, llámese un católico romano, llámese a un testigo de Jehová, a un adventista, a un unitario, a un mormón, y aquí podríamos hablar de muchas sectas pseudocristianas, la persona, eso es una lucha. No te escucha, tuerce todo y tú dices, uy, me provoca agarrarlo a bibliazos, pero si le estoy leyendo la Biblia y le estoy demostrando lo que dice aquí, podemos coger un diccionario secular donde me explique el significado de las palabras para yo también entender el significado teológico. Oye, pero es que no entiende lo que está leyendo y la persona le dice, pues yo no lo veo así, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque ya sus líderes sectarios envenenaron doctrinalmente a la persona. Dijo alguien, la vacunaron. Y después solamente una persona que quiera arrepentir para que quiera leer la Biblia correctamente, se necesita un milagro de Dios. Pues es bueno que tú le des gracias al Señor por estar en una iglesia de sana doctrina, que la escudriñamos, vamos a las palabras a entender lo que Dios quiso decir. Dale gracias al Señor. Por favor, mis preciosos. Yo también doy gracias al Señor que me predicaron el correcto evangelio. Y cuando yo ya pude estudiar teología y todo lo que Dios me ha permitido durante tantos años, cada vez digo, Dios, pude haber caído en una de tantas sectas que hay. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Qué tal este atrevido Russell? ¿Ah? No se les, ni se les va a ocurrir leer la Biblia sin haber leído mis escritos, donde la lleguen a leer sin hacerlo, volverán a la oscuridad. Pero si no tienen tiempo de leer la Biblia, pero leen mis escritos, la luz les alumbrará. ¿No te parece súper recontradiabólico alguien que diga eso? Santo Dios, eso es como si yo les dijera a ustedes que yo soy el único que enseño la sana doctrina. No existe ninguna iglesia más en el mundo que enseñe la sana doctrina. Solo yo. Yo soy el profeta enviado. ¿Ah? Ya como tú conoces la palabra, dice, este señor está loco, hasta luego, está loco. O sea, él es el único. Entonces los millones de personas y los que han existido a través de la historia, 2 milenios atrás, que no enseñaron lo que este señor está enseñando y dice que es el único que tiene la verdad, o sea que significa que desde hace 20 siglos todos perdieron la bendición porque la verdad la tendría el que les está enseñando hoy en el siglo XXI. Una persona con sentido común dice, está loco, hasta luego. Se está creyendo el profeta, el ungido, el superiniciado, el único, etcétera, etcétera. Adiós, hasta luego, está loco. Por eso yo aprovecho en decirles a ustedes, son miles, miles y miles de iglesias en todo el mundo que enseñamos la sana doctrina. Como también hay miles de iglesias pseudocristianas que no están enseñando la sana doctrina. Gloria a Dios. Ahora, un evangélico se asombra frente a la jactancia tan monumental. Una persona con sentido común que haya leído la Biblia, escucha lo que acabo de decirles de lo que dijo el fundador de los Testigos de Jehová. Créame que una persona dice, no, pero ¿qué se creyó? Pero se levante un falso profeta, diga las locuras que quiera, no falta el que le cree. Suele pasar eso. Ay, santísimo Dios. El Señor dijo, por cuanto no quisieron creer a la verdad, voy a dejar que crean a la mentira.
Ahora, un cristiano que conoce la palabra del Señor mira con sorpresa cualquier religión que ofrezca una clave, sin la cual no se pueden entender las escrituras. Les voy a dar un texto con el cual tú contradices esto de que si no lees mis escritos no podrás tener la luz de Dios, etcétera. Mentiroso el diablo. Es el papá de la mentira, lo dijo el Señor. Ahora, si Jesús dijo que el diablo es el papá de la mentira, por eso es que un falso profeta abre la boca y deja convencida a la gente que lo está escuchando, porque coge un texto con otro, lo une, lo cuadra, lo revuelve, lo mezcla. Saca unas enseñanzas y los ignorantes ignorantes en la palabra de Dios, en la teología obvio, abren la boca, ¡guau! ¿Cómo sabe? Y enseña lo que nadie ha enseñado. Uy, Dios lo iluminó porque enseña, repito, lo que otros no enseñaron. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un demonio en la persona engañando a la persona. Cuando estudiamos sobre el Islam, fundado por Mahoma, ¿qué dijo Mahoma? Que el ángel se le apareció, que el ángel Gabriel se le apareció y que le dijo un poco de cosas. Terrible. ¿Sí notan cómo empiezan? Soy el enviado, soy el ungido, se me apareció el ángel tal o el arcángel tal y me dijo. ¿Qué hacen los católicos? Que se me apareció la Virgen y que me dijo que reza el rosario y si lo rezo mucho se evitará muchas guerras y terremotos y mucha situación sobre la tierra. Y luego la Virgen se apareció, porque eso es falso, y dijo, la situación está así porque no han rezado el Santo Rosario. Pero una persona que ha leído la Biblia dice, mentiroso el diablo, eso es idolatría. Dios prohíbe que le demos la gloria a un ser humano. María fue un ser humano. Fue una sierva del Señor, no la mamá de Dios, etcétera. Y que me ponga a rezar un rosario, ahí hay algo raro. Pero no, las personas se enceguecen y juran que eso es verdad y empiezan a creer en eso. Bendito Dios. Eso que hay una clave para poder entender las escrituras, eso no es verdad. Entonces, las tuerce y les da un significado distinto al legítimo. La Biblia, repite conmigo, no es de interpretación privada. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, nueva versión internacional de la Biblia? Segunda carta del apóstol Pedro 1:20, dice así. Ante todo tengan muy presente, dijo el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, surge de la interpretación particular de nadie. Yo sé que después estudiarás con este audio, vas a ir a la Biblia y vas a comprobar. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional de la Biblia. Vuelvo a leer el texto, eso es una bomba, mi precioso. ¿Ven lo lindo que es conocer la palabra? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, recuérdelo. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso cuando se está liberando una persona endemoniada, tú dices al demonio que está en la persona, la palabra del Señor dice esto. En el nombre de Jesucristo te vas. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, te vas, y empieza la persona que está orando por el endemoniado a nombrar la palabra. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, la palabra es como su espada. Entonces el Espíritu Santo es como si le estuviera insertando, clavando una espada a ese demonio o a las personas en sus mentes. Porque es como una espada de doble filo, penetra. Amén, mis preciosos. Entonces, cuando tú te congregas, por eso una iglesia como nosotros, que nos congregamos todos los días, hay palabra de Dios en los devocionales, hay palabra de Dios en cada reunión que hacemos, tú te estás armando, afilando tu espada, y ninguna secta te va a engañar, ni un falso cristiano que venga a interpretar un poco de cosas locas. Tú dices, la palabra del Señor dice. Por ejemplo, si estos ingenuos primeros estudiantes del fundador de los Testigos de Jehová, Russell, y lo mismo con el juez Rutherford, y lo mismo con Nathan Corr, ¿se acuerdan que les hablé en la conferencia pasada? Hubieran conocido este texto,
hubieran conocido. ¿Se acuerdan que les dije que son ingenuos? Son ingenuos los testigos de Jehová. Los cogieron, no tenían ni idea de la Biblia, les lavaron el cerebro. Característica de toda secta. Pero si hubieran conocido este texto, al escuchar a Russell diciendo, es más importante que lean mis escritos sobre la Biblia que la Biblia misma, no lean la Biblia sin haber leído y estudiado lo que yo digo. Es más, es preferible que ni la lean la Biblia, pero sí lean lo que yo digo para que realmente conozcan a Dios. Una persona que conozca este texto, repito, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, nueva versión internacional, dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Versículo 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Si ellos hubieran conocido estos textos de la santa palabra de Dios, le habían mirado a Russell y le habían dicho, mentiroso, demonio inmundo. Señor Russell, conviértete al Señor para que ese demonio de mentiras, de falsas doctrinas, de herejías, de enseñanzas anticristianas, se salga de usted. Pero a mí no me venga a engañar. ¿Cómo que para poder comprender la Biblia tiene que ser a través de usted? ¿Qué le está pasando a usted, Señor, en decirme que sus escritos están al nivel de la Biblia? Y hasta más, porque me está sugiriendo de que si no tengo tiempo de la Biblia, mejor con tal de que lea lo que usted dice. Diablo mentiroso, hasta luego, me voy de esta secta. Pero para poder hacer eso, se necesita conocer la palabra. Y si no la conozco, ¿cómo me voy a defender? Apología, apologética. Oye, apologética. Tú debes ser un buen apologista, que es la defensa de la fe. Siempre he puesto este ejemplo con el Señor. ¿Se acuerdan? El Señor en el desierto, el diablo viene a tentarlo, usando la palabra de Dios, le nombró el Salmo 91 y le dice, lánzate, que escrito está que Dios enviará a los ángeles para que tú no te mates ahí estrellado contra las piedras. Vea qué diablo tan atrevido. A la palabra hecha carne que es Cristo, se le presenta y le usa la palabra para hacerlo pecar contra Dios. Si eso hace el diablo con Jesús ahí, ¿qué querrá hacer contigo y conmigo? Y eso es lo que hace con todo el mundo. Con la misma Biblia los engaña. Pero Jesús dijo, qué ejemplo de apologética tan hermoso. Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se desapareció. No tan como en la guerra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo usando a los santos profetas que ya están en la Biblia. Ya los profetas están en la Biblia. Si tú hablas con los adventistas del séptimo día, dice que Elena de White, ella es la que tiene el espíritu de profecía. Mire qué barbaridad. Si tú hablas con el católico, el Papa es la representación de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra. Mentiroso. Mentiroso. Si tú hablas con el Islam, entonces el profeta es Mahoma, el Corán es el libro realmente inspirado por Dios y Alá es Dios. Y así cada quien siguiendo las enseñanzas diabólicas de un ser humano que cogió y malinterpretó a su manera las cosas y engañó a miles de personas. Repite conmigo, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Cristo, nuestro Señor, exhortó a escudriñar las Escrituras y nos dijo, y no dijo nada sobre la necesidad de ninguna clave. ¿Qué dice Juan 5:39? El Evangelio de San Juan, capítulo 5. Ay, Juan, se me fue la hojita. Se me perdió ya, ahora sí. Juan capítulo 5.
Ahora sí. Versículo 39. Juan 5:39. Nueva versión internacional de la Biblia. Jesús dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas, o sea, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. ¿Mm? ¿Comprenden bien? O sea, ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que ahí encuentran la salvación. Así es que el Señor está muy de acuerdo con que escudriñemos las Escrituras. Y viene un tipo, bueno, no fue él, el demonio en él, y me dice que cuidado con leer la Biblia. Lo mismo pasó con el catolicismo romano. ¿Cuánto tiempo tuvieron la Biblia escondida? Y todos los miembros católicos con ese temor, no, no hay que leer la Biblia. El padre lo dijo, el papa lo dijo, que uno se vuelve loco si la lee. ¿Ah? ¿Qué diablo tan atrevido? Y cuando la gente ya la lee, el diablo dice, bueno, que la lea, pero se la voy a tergiversar. Yo le voy a enseñar a interpretarla. Y eso pasó con el fundador de los Testigos de Jehová. Se nos fue el tiempo. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Bueno, como tenemos todos los miércoles y los jueves para estudiar sobre sectas, vamos a seguir con la conferencia número 7. Démosle gracias al Señor por su misericordia. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por guiarnos a conocer tu verdadera palabra, sin quitarle, sin añadirle, sin malinterpretarla, porque estamos favorecidos por tu Santo Espíritu que tú le diste a los que se convierten a Cristo. El don del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos deja ver con claridad, con lógica divina, tu palabra, tu revelación. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a conocerla, a creerla, a vivirla, a ponerla en práctica. Y de paso, estamos preparándonos para poder orientar a otros, iluminarlos con tu palabra, porque dice muy bien el Espíritu Santo a través de David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos con tu revelación. Y hoy entendimos que no es de ninguna interpretación particular de nadie, no es interpretación privada de nadie. Es una interpretación que nos das a todos los que en verdad queremos conocerte. No tienes acepción de personas. Gracias, Señor. Pido tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre todos los que escucharán esta conferencia y los que están congregados en vivo y en directo acá en Bogotá, en Colombia. Muchas bendiciones. Mañana 5 de la mañana el devocional.